Nunca pensé que empezaría de nuevo a los 35 años, pero aquí estoy, la doctora Tessa Thompson, dentista y futura dueña de un negocio. Han pasado 3 años desde que me casé con Mac, un ingeniero mecánico 5 años mayor que yo. Vivimos en mi apartamento, él dice que dejó el suyo a su exesposa después de su divorcio. No sé mucho sobre esa parte de su vida y nunca he insistido. Nuestra vida juntos ha sido buena en su mayor parte. Gano bien como dentista, pero siempre he soñado con más. Por eso he estado ahorrando cada centavo extra, negándome pequeños lujos. Mi meta, abrir mi propia clínica privada. Deberías hacerlo, Tessa, dijo Mac una noche mientras nos sentábamos en nuestro viejo sofá, con la televisión sonando de fondo. Serías genial dirigiendo tu propio negocio. Lo miré, sorprendida por su entusiasmo. ¿De verdad lo crees? Él asintió, tomando un sorbo de su cerveza. Absolutamente. Mi esposa, la dueña de un negocio, suena bien, ¿no te parece? No pude evitar sonreír. Sonaba bien. Será mucho trabajo, le advertí, y dinero. Tendremos que apretarnos el cinturón por un tiempo. Mac agitó la mano con desdén. No te preocupes por eso. Lo haremos funcionar. Yo nos mantendré el primer año mientras pones todo en marcha. Tú solo concéntrate en hacer realidad tu sueño. Sus palabras me llenaron de calidez. Por eso lo amaba, su apoyo inquebrantable, su confianza en mí. Está bien, dije, mi mente ya corriendo con planes. Hagámoslo. Los siguientes meses fueron un torbellino. Renuncié a mi trabajo en la clínica, lanzándome de lleno en los preparativos. Había tanto que hacer, obtener licencias, encontrar la ubicación adecuada, renovaciones, equipo. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas decisiones que tomar. Finalmente, después de lo que parecía una vida de preparativos, mi oficina estaba lista. Me paré en la puerta, observando el equipo reluciente, el olor a pintura fresca, la sala de espera ordenada. Esto era mío, todo mío. Al cerrar con llave esa primera noche, una mezcla de emoción y terror se agitaba en mi estómago. Mañana, abriría las puertas a mis primeros pacientes. Estaba sola ahora, hundirme o nadar. Los primeros meses de dirigir mi propia clínica dental fueron un torbellino. Trabajaba los 7 días de la semana, desde el amanecer hasta el anochecer, apenas deteniéndome para comer o dormir. Mi oficina se convirtió en mi segundo hogar, no, mi primer hogar. Veía más mi sillón dental que mi propia cama. Doctora Thompson, su próximo paciente está listo, decía mi recepcionista Lisa, asomando la cabeza en mi oficina. Yo asentía, tragando el último sorbo de mi café frío. Gracias, Lisa. Envíalos. Y así pasaban los días, día tras día, empastes, coronas, endodoncias. Lo hacía todo. Cuando no estaba con pacientes, estaba enterrada en el papeleo, aprendiendo los entresijos de dirigir un negocio. Era agotador, pero también emocionante. Después de todo, este era mi sueño. Mac y yo nos convertimos en barcos que se cruzaban en la noche. Cuando me iba al trabajo, él seguía durmiendo. Cuando llegaba a casa, él ya estaba en la cama. Nos comunicábamos a través de notas apresuradamente garabateadas y breves mensajes de texto. ¿Cómo va el trabajo?, le escribí un día durante un raro momento de calma. Bien, fue la respuesta horas más tarde. Fruncí el ceño al mirar mi teléfono. Eso fue todo, solo bien. Pero antes de que pudiera pensar en ello, Lisa me llamó para otro paciente, y los pensamientos sobre Mac fueron relegados al fondo de mi mente. Las semanas se convirtieron en meses. Estaba tan centrada en mi clínica que apenas notaba el cambio de estaciones, la primavera se convirtió en verano, el verano se desvaneció en otoño. Estaba progresando, lenta pero seguramente. Mi lista de pacientes estaba creciendo y empezaba a ver algunos habituales. Lo está haciendo muy bien, doctora Thompson, dijo el señor Johnson, uno de mis primeros pacientes,
durante un chequeo. Este lugar realmente está mejorando. Le sonreí ampliamente. Gracias, señor Johnson. Eso significa mucho. Pero por cada alto, había un bajo. El estrés era constante, la presión inmensa. Hubo noches en las que llegaba a casa y lloraba, preguntándome si había cometido un terrible error. Pero luego pensaba en lo lejos que había llegado, en cuanto había invertido, y me recomponía. No podía rendirme ahora. Un día particularmente agotador, llegué a casa bien pasada la medianoche. El apartamento estaba oscuro y tranquilo. Me quité los zapatos y me derrumbé en el sofá, demasiado cansada para llegar al dormitorio. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Gruñí, buscando a tientas en la oscuridad. ¿Quién podría estar llamando a esta hora? Tessa, ¿eres tú? Ara Allen, la madre de Mac, su voz tensa de preocupación. Me senté, de repente alerta. Sí, soy yo, ¿qué pasa? He estado tratando de localizar a Mac todo el día, dijo Ellen. No está contestando su teléfono. Estoy muy preocupada. ¿Ha habido algún tipo de escándalo en su trabajo? Mi corazón se hundió. ¿Escándalo? ¿Qué escándalo? Lo siento, no sé nada de esto, dije, mi mente corriendo. Realmente no he hablado con Mac bueno, en un tiempo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Oh, dijo la madre de Mac, su voz pequeña. Ya veo. Bueno, si hablas con él, por favor pídele que me llame. Por supuesto, prometí. Hablaré con él tan pronto como pueda. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad, olvidando mi agotamiento. ¿Qué estaba pasando con Mac? ¿Cómo podía haber un escándalo en su trabajo del que yo no sabía nada? En resumen, este es el inicio de la traducción completa de la historia en español. Encontré a Mac en nuestro dormitorio, sentado al borde de la cama con la cabeza entre las manos. Me miró cuando entré, con los ojos enrojecidos y cansados. Tenemos que hablar, dije, mi voz sonaba sorprendentemente calmada a pesar del tumulto dentro de mí. Tu mamá llamó. Dijo que hubo algún tipo de escándalo en tu trabajo. ¿Qué está pasando, Mac? Dejó escapar un largo suspiro tembloroso. Renuncié a mi trabajo, Tessa, hace un mes. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Un mes? ¿Has estado desempleado durante un mes y no me lo dijiste? No quería preocuparte, dijo, su voz apenas un susurro. Has estado tan ocupada con la clínica, no quería añadir más estrés. Me levanté, paseando por la habitación mientras trataba de procesar esta información. Entonces, ¿qué pasó? Tu mamá mencionó un escándalo. Max se pasó una mano por el cabello, un gesto que había visto miles de veces cuando estaba incómodo. Tuve una pelea con mi jefe. Estaba siendo irrazonable, exigiendo cada vez más horas extras sin compensación. Me enfrenté a él. Las cosas se pusieron tensas y me fui. Mi orgullo no me permitió quedarme. Quería gritarle, sacudirlo, preguntarle por qué pensaba que su orgullo era más importante que nuestra estabilidad financiera. Pero al verlo allí, derrotado y abatido, no pude hacerlo. En su lugar, me senté a su lado. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté suavemente. Mike se encogió de hombros. No lo sé. Creo que podría estar sufriendo de agotamiento. He estado pensando en ver a un psicólogo, tal vez tomarme un breve descanso del trabajo para aclarar las cosas. Parte de mí quería gritar que no podíamos permitirnos un descanso, que yo ya me estaba matando trabajando para mantener a flote mi nueva clínica. Pero me tragué esas palabras. Mike necesitaba apoyo, no críticas. Está bien, dije, tomando su mano. Si eso es lo que necesitas, lo haremos funcionar. Pero Mac, tienes que prometerme algo. No más secretos. Necesito saber qué está pasando en tu vida, bueno o malo. Mike asintió, apretando mi mano. Está bien. Lo prometo.
lo siento, Tessa. Debería habértelo dicho antes. Al día siguiente, llamé a la clínica donde solía trabajar y pregunté si tenían alguna posición disponible a medio tiempo. Era un paso atrás, pero necesitábamos el ingreso extra. Cuando colgué el teléfono, habiendo asegurado el puesto a medio tiempo, miré a Mac. Estaba en el sofá, mirando la televisión sin expresión. Conseguí el trabajo, dije. Empiezo la próxima semana. Él solo asintió en respuesta, como si fuera algo que se daba por hecho. Los siguientes meses fueron un torbellino de agotamiento y estrés. Me despertaba al amanecer, atendía a los pacientes en mi clínica hasta el mediodía, y luego me apresuraba a la clínica para mi turno a medio tiempo. Para cuando llegaba a casa cada noche, estaba agotada. Mike, fiel a su palabra, comenzó a ver a un psicólogo. Hablaba de agotamiento y de necesitar tiempo para recuperarse. Traté de ser comprensiva, pero era difícil no sentir resentimiento al verlo descansando en el sofá mientras yo me agotaba trabajando. Una tarde, unos 3 meses después de que Mac dejó su trabajo, llegué a casa para encontrarlo de un humor inusualmente bueno. «Tessa», exclamó mientras entraba por la puerta. «Tengo una gran noticia, conseguí un trabajo. Es en esa firma de ingeniería en el centro. Empiezo la próxima semana». El alivio me invadió. Finalmente, las cosas estaban mejorando. «Eso es maravilloso, Mac», dije, logrando esbozar una sonrisa cansada. «Deberíamos celebrarlo». Y lo celebramos. Me di el lujo de comprar una botella de vino, y por primera vez en meses, nos sentamos a cenar juntos, hablando y riendo como solíamos hacerlo. Se sentía bien, como si estuviéramos volviendo a encaminarnos. Pero mi alivio fue de corta duración. Un mes después de empezar su nuevo trabajo, Mac llegó a casa furioso. «Renuncié», anunció, tirando su maletín en el sofá. Me congelé, el plato que estaba lavando se me resbaló de las manos y cayó ruidosamente en el fregadero. «¿Qué? ¿Por qué?» «El jefe es un tirano», escupió Mac. «Quiere tener control total sobre todo. No soy un títere que puede manejar a su antojo». «¿Y ahora qué?», pregunté cuando finalmente hizo una pausa para respirar. Se encogió de hombros. «Encontraré otra cosa. Algo mejor. Un trabajo donde valoren mis habilidades y me den la libertad que merezco». Quería gritar, preguntarle si valoraba mis habilidades, si entendía la libertad que yo había sacrificado para mantenernos a flote. Pero no lo hice. Simplemente asentí, volví a los platos y traté de ignorar la sensación de hundimiento en mi estómago. Las semanas que siguieron fueron tensas. Mac pasaba sus días en casa, supuestamente buscando trabajo, mientras yo continuaba con mi agotador horario. Pero cada vez más, llegaba a casa y lo encontraba jugando videojuegos o viendo televisión. ¿Algún progreso en la búsqueda de empleo?, preguntaba. «Nada adecuado aún», respondía sin apartar la vista de la pantalla. «Estas empresas simplemente no lo entienden. Necesito algo desafiante, ya sabes, con buen salario y horario flexible». Entonces, un día, Mac empezó a hablar de tener hijos. «¿No sería genial tener un pequeño corriendo por aquí?», dijo durante el desayuno. «Podría quedarme en casa y cuidar del niño mientras tú trabajas. Es la solución perfecta». Lo miré, congelada con la taza de café a medio camino de mis labios. «Mac, apenas podemos permitirnos nuestro estilo de vida actual, ¿cómo podríamos mantener a un niño?». Él agitó la mano despectivamente. «Lo resolveremos. Estás yendo muy bien con tu clínica, y yo encontraré algo eventualmente. Vamos, Tessa, ¿no quieres ser mamá?». La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Por supuesto que quería hijos, algún día. Pero no así. No cuando nuestro matrimonio colgaba de un hilo y nuestra situación financiera era tan precaria. «Creo que necesitamos enfocarnos en poner nuestras vidas en orden primero», dije con cuidado. «Tal vez cuando las cosas sean más estables».
El rostro de Mac se cayó. No lo entiendes, murmuró. Siempre estás tan centrada en el trabajo. No puede. Sus palabras dolieron, pero no tenía energía para discutir. Simplemente me levanté, enjuagué mi taza y salí hacia otro largo día de trabajo. A medida que los meses pasaban, la tensión en nuestro hogar se volvió más palpable. La búsqueda de trabajo de Mac se volvió esporádica en el mejor de los casos, y pasaba más y más tiempo inmerso en sus videojuegos. Yo estaba exhausta, estresada y cada vez más resentida. Una tarde, llegué a casa para encontrar a Mac emocionado, configurando una nueva consola de videojuegos. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz tensa. Sonrió, sin notar mi tono. Acabo de conseguir el último sistema. Los gráficos son increíbles. Sentí que mi temperamento se encendía. ¿Y cómo pagaste por esto? La sonrisa de Mac vaciló. Tomé algo de dinero de nuestra cuenta conjunta. Pero no te preocupes, es una inversión en mi pasatiempo. Una vez que empiece a trabajar de nuevo, lo devolveré todo. La discusión que siguió fue fea. Meses de frustración y resentimiento acumulados salieron a borbotones. Nos dijimos cosas que no podíamos retractar, reabrimos viejas heridas y creamos nuevas. Desde ese día, dejé de poner dinero en nuestra cuenta conjunta. Pagué las facturas yo misma y compré los víveres cuando era necesario. Mac estaba furioso, acusándome de no respetarlo y de infringir sus derechos. Yo soy el hombre de esta casa, gritó durante una discusión particularmente acalorada. Yo debería estar manejando nuestras finanzas. Reí con amargura. ¿Qué finanzas, Mac? El dinero que yo gano y que tú gastas en juegos y cerveza. El ambiente en casa se volvió insoportable. Apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, generalmente terminaba en una pelea. Me refugié aún más en mi trabajo, usándolo como un escape de la catástrofe en la que se había convertido mi vida personal. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Estaba en casa, poniéndome al día con algo de papeleo, cuando escuché a Mac hablando por teléfono con sus padres. Su voz venía del dormitorio, animada de una manera que no había escuchado en meses. Sí, necesito un traje nuevo para esta entrevista de trabajo, decía. Es una gran oportunidad, pero estoy un poco corto de dinero, ¿podrían ayudarme? Sentí una chispa de esperanza. ¿Estaba Mac finalmente tomando en serio la búsqueda de empleo? Pero mientras escuchaba, esa esperanza se desvaneció rápidamente. Gracias, mamá. Realmente lo aprecio. Te pagaré en cuanto consiga el trabajo. La llamada terminó, y esperé, esperando que Mac viniera a compartir la noticia de su entrevista. Pero no lo hizo. En lugar de eso, escuché los familiares sonidos de su computadora encendiéndose. Curiosa y cada vez más sospechosa, me acerqué sigilosamente a la puerta del dormitorio. Lo que vi me hizo hervir la sangre. Mike no estaba buscando ofertas de trabajo. Estaba en línea, comprando un nuevo videojuego y ordenando una caja de cerveza para entrega. No podía creer lo que veía. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, pregunté, empujando la puerta. Max saltó, la culpa pasando brevemente por su rostro antes de ser rápidamente reemplazada por desafío. No es asunto tuyo. Este es mi dinero. Tu dinero, dije, incrédula. Acabas de mentirle a tus padres para conseguir ese dinero, ellos creen que estás comprando un traje para una entrevista de trabajo. La discusión que siguió fue la peor que habíamos tenido. Finalmente, con el rostro rojo y temblando de ira, Mac agarró una bolsa y comenzó a echar ropa dentro de ella. ¿A dónde vas?, pregunté, con la voz ronca de tanto gritar. A casa de mis padres, escupió. Al menos ellos me apoyan. Cuando la puerta se cerró de golpe tras él, me dejé caer al suelo, abrumada por una mezcla de ira, decepción y una extraña sensación de alivio. Por primera vez en meses, tal vez en años, sentí que podía respirar.
Pasaron los días desde que Mac salió de casa y el apartamento se sentía inquietantemente silencioso sin él. Al cuarto día, mientras terminaba con un paciente, mi teléfono vibró. El nombre de Mac apareció en la pantalla. Mi corazón se aceleró cuando respondí. Hola, Tessa, la voz de Mac sonaba alegre, como si nada hubiera pasado. Estoy en Miami con mis padres. Mamá siempre había querido venir aquí, así que decidimos hacer un viaje de fin de semana. Tomé una respiración profunda, tratando de mantener mi voz firme. ¿Y cómo pagas este viaje exactamente? Hubo una breve pausa antes de que Mac respondiera, su tono ligeramente menos jovial. Bueno, tuve que pedir prestadas algunas de tus tarjetas de crédito, pero no te preocupes, te las pagaré con creces cuando empiece este nuevo trabajo. Sentí náuseas. ¿Tomaste mis tarjetas de crédito sin pedírmelo? Vamos, no te pongas así, dijo Mac, su voz tomando ese tono suplicante que había llegado a detestar. Es solo por el fin de semana. Te traeré una bonita concha de la playa, ¿de acuerdo? Que tengas un buen fin de semana, cariño. Antes de que pudiera responder, colgó. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Con manos temblorosas, abrí la aplicación bancaria y bloqueé todas mis tarjetas de crédito. Luego, llamé a un cerrajero. En menos de una hora, estaba en mi apartamento cambiando las cerraduras. Mi última parada ese día fue la oficina de una abogada. La había encontrado en línea, Sandra Patel, especializada en derecho de divorcio. Quiero presentar una demanda de divorcio, dije, y las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba. Sandra asintió, su expresión era compasiva pero profesional. Lo entiendo, doctora Thompson. Empezaremos el proceso de inmediato. ¿Puede contarme un poco más sobre su situación? Cuando salí de su oficina, los documentos de divorcio ya estaban en proceso de redacción. Al salir a la calle, con el sol de la tarde calentando mi rostro, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza. El sol ya había caído cuando mi teléfono volvió a sonar. El nombre de Mac apareció en la pantalla, y me preparé para la llamada mientras respondía. Tessa, gracias a Dios contestaste, la voz de Mac era frenética. Algo está mal con las tarjetas de crédito. No están funcionando y no podemos pagar nada aquí. Mamá y papá están asustados. Tomé una respiración profunda, preparándome. Eso es porque las bloqueé, Mac. No te di permiso para usar mis tarjetas. Hubo un momento de silencio atónito antes de que Mac volviera a hablar, su tono pasando a ser suplicante. Mira, lo siento, ¿de acuerdo? ¿No podrías simplemente desbloquearlas? Arreglaremos todo cuando regresemos, te lo prometo. Casi me reí al escuchar la familiaridad de esas promesas vacías. No, Mac. Ya no voy a arreglar las cosas por ti. Me has puesto en situaciones imposibles una y otra vez. Ahora tú puedes arreglar esta. Tessa, por favor, rogaba. Me estás poniendo en una posición muy incómoda. Mis padres están aquí, no tenemos forma de pagar, esto también es tu problema. No, Mac, dije con firmeza. Este es tu problema. Tú lo creaste. Ahora resuélvelo. Adiós. Al día siguiente, me tomé un día personal en el trabajo. Pasé la mañana empacando las pertenencias de Mac, tratando de no dejarme llevar por los recuerdos mientras metía su ropa, libros y los diversos artilugios que había acumulado a lo largo de los años. Una vez que todo estuvo empacado, llamé a un almacén y arreglé para que sus cosas fueran guardadas allí. Unos días después, estaba en el trabajo cuando mi teléfono vibró con una llamada de Mac. Salí de mi oficina para contestar. Tessa, estoy afuera del apartamento, pero mi llave no funciona, cambiaron las cerraduras. Sonaba incrédulo. Sí, lo hice, respondí con calma. Mac, envié los papeles de divorcio a la dirección de tus padres. Deberías recibirlos pronto. Hubo una respiración aguda al otro lado de la línea.
¿Papeles de divorcio? Tessa, no puedes estar hablando en serio. Podemos resolverlo, siempre lo hacemos. No esta vez, dije, sorprendida de lo firme que estaba mi voz. Empaqué tus cosas y las envié a un almacén. Te enviaré los detalles por mensaje. Tessa, por favor, rogó. Empecemos de nuevo. Cambiaré, te lo prometo. Solo dame una oportunidad más. Cerré los ojos, recordando todas las segundas oportunidades que le había dado. No, Mac. Esto se acabó. Espero que encuentres lo que buscas, pero no será conmigo. Cuando colgué el teléfono, sentí una mezcla de emociones, tristeza por el final de lo que alguna vez tuvimos, alivio porque finalmente había terminado, y una creciente emoción por lo que el futuro podría traer. Por primera vez en años, ese futuro dependía completamente de mí. Semanas después de haber enviado las pertenencias de Mac al almacén, mi teléfono sonó con un número desconocido. Respondí con cautela. Tessa, soy Ellen, la madre de Mac. Me preparé, esperando una diatriba sobre cómo había arruinado su viaje a Miami, pero la voz de Ellen era suave, casi apologética. Te debo una disculpa, Tessa, dijo, sorprendiendo por completo. No tenía idea de lo que Mac te ha hecho pasar. Mientras Ellen hablaba, las piezas del pasado de Mac comenzaron a encajar. Me contó sobre la primera esposa de Mac, cómo lo había dejado debido a su crónica irresponsabilidad. Ellen había esperado que Mac hubiera cambiado, que nuestro matrimonio fuera diferente. Cuando volvimos de Miami y supe la verdad, como te había estado mintiendo y robando tu dinero, me sentí devastada, confesó Ellen. Lo eché de la casa. Ya no podía permitir su comportamiento. Sentí una ola de empatía por esta mujer que había criado a Mac, que había esperado lo mejor para su hijo. No es tu culpa, Ellen, dije suavemente. No sabías. Aún así, lo siento mucho por lo que te ha hecho pasar, respondió. No te lo merecías. Después de colgar, me quedé en silencio, procesando la conversación. Era extrañamente reconfortante saber que no estaba sola en mi decepción hacia Mac. En las semanas que siguieron, Mac hizo varios intentos por reconciliarse. Se presentó en mi oficina con flores en mano, suplicando por otra oportunidad. Esperó afuera de mi apartamento, tratando de atraparme al llegar a casa. Cada vez, me negué a involucrarme. Sabía ahora que no cambiaría, que si lo dejaba volver, terminaríamos en el mismo ciclo. Con el paso del tiempo, me encontré adaptándome a un nuevo ritmo. Sin los gastos de Mac agotando nuestras cuentas, pude concentrarme completamente en mi clínica. Dejé el trabajo a medio tiempo en la clínica, vertiendo toda mi energía en mi propia oficina. Contraté a un consultor de marketing, y pronto mi lista de pacientes creció de manera constante. 6 meses después de haber presentado la demanda de divorcio, contraté a 2 dentistas más para ayudar con la carga de trabajo creciente. Fue un placer ver cómo mi pequeña clínica florecía, saber que todo mi esfuerzo finalmente estaba dando frutos. Un año después de que Max se fue, hice el último pago de mi préstamo comercial. Para celebrarlo, reservé un viaje de fin de semana a un spa cercano, algo que siempre había querido hacer pero nunca me había permitido. Mientras me relajaba junto a la piscina, sorbiendo un cóctel afrutado, me maravillaba de lo mucho que había cambiado mi vida. Ahora, mientras me siento en mi oficina ampliada, revisando los planos para una nueva ala que acomodará a más especialistas, no puedo evitar sentirme orgullosa de lo lejos que he llegado. Los últimos 2 años han sido un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. He aprendido a valorarme, a confiar en mis instintos, y a no conformarme nunca con menos de lo que merezco. ¿Quién sabe qué traerá el futuro? Por ahora, estoy contenta sabiendo que, pase lo que pase, tengo la fuerza y la sabiduría para manejarlo. Mi historia no ha terminado. En muchos sentidos, siento